Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios seguía instruyendo a Moisés, diciéndole cómo quería que hiciera aquel santuario en el cual él iba a estar en medio de su pueblo. Cada medida, cada material, tela o metal o madera o piedras, era sumamente importante. Era un diseño celestial. No era nada meramente terrenal. Siempre Dios haciendo énfasis que aquel diseño era conforme Él le había mostrado en el monte Sinaí a Moisés. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo. Vamos a continuar en el capítulo 27, recordando que estamos leyendo la versión Reina Valera. Hasta este momento, Dios ya dio las instrucciones para aquella tienda, aquel tabernáculo dividido en dos lugares, en el lugar santo y en el lugar santísimo. El arca se encontraba en el lugar santísimo. El candelero se encontraba en el lugar santo junto con la mesa de los panes de la presencia. Pero fuera del lugar santo iba a haber otras cosas, otros objetos, otros muebles, de los cuales Dios iba a seguir dando instrucciones. Así es que la construcción de aquel santuario, de aquel lugar, recinto sagrado donde Dios habitaría en medio de su pueblo, seguía siendo instruido y Moisés recibiendo las instrucciones de Dios. Así es que vamos a Libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Bueno, nosotros podemos mirar que Dios le acaba de dar las medidas de este altar, recordando que un codo es aproximadamente 42 a 45 centímetros. Tú puedes hacer la multiplicación y te da las medidas, pero aquí dice 5 codos por 5 codos por un codo por 3 codos de alto. O sea, este altar, digamos que es podemos imaginarnos, esa palabra es peligrosa, pero podemos imaginarnos como un asador cuadrado. Lo único que con honor y respeto a Dios no se le llama asador, se le llama el altar de bronce. ¿Por qué el altar de bronce? Bueno, Dios está diciendo de qué tipo de madera quería que se hiciera. Ya dio las medidas. Y el versículo 2 dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Bueno, aquí se nos dice de qué material Dios quiere que este altar sea cubierto, o aquella madera iba a ser recubierta de bronce. Iba a tener en las esquinas, en la parte de arriba, una especie como de agarraderas o una especie de diseño que se les llama cuernos, pero eran realmente un diseño. Y esos cuernos, esas agarraderas,
tienen un propósito especial. Como ya miramos en algunos videos pasados, un hombre podía correr si tiene un problema y tomarse de esos cuernos, pero recordando que aun si el hombre era culpable delante de Dios y hacía algo que realmente requería un castigo de Dios, pues decía el Señor que lo ibas a quitar aunque estuviera allí en el altar. Así es que estoy tratando de ubicar el texto donde dice que cualquier persona sería removida del altar. Y si tú vas al Éxodo capítulo 21, versículo 14, dice, cuando alguien actúa con soberbia, dice, pero si alguno se ensoberbeciere, le estoy leyendo en Éxodo 21, versículo 14, y repito, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Porque muchos iban y se agarraban de aquellos cuernos que Dios está dando la instrucción de diseño y clamaban por misericordia. Pero si ellos habían actuado con soberbia y le habían quitado la vida a una persona, tenían que ser arrancados de allí y debía de morir. Eso son lo que Dios había dicho para una persona que asesinara a otra persona. Así es que estos cuernos no iban a ser pedazos de madera que iban a unirse a aquella caja, especie de caja que iba a venir a ser un altar, sino que deberían de ser parte de la misma caja, o sea, de una sola pieza. No eran piezas separadas, se iba a ser parte de la tabla que completaba un lado, por así decirlo. Una tabla de acacia hacia un lado del altar y de allí iban a salir los dos cuernos de las esquinas, si eran unas especie de vistas que salían como unos cuernos, así lo dice la palabra del Señor. Y dice que lo vas a cubrir toda la madera, lo se va a cubrir con bronce. Versículo 3. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Aquí hay una serie de artículos. ¿Por qué? Porque en ese altar de bronce va a ocurrir un trabajo especial, que vamos a hablar de esto cuando terminamos la descripción y la instrucción que Dios le está dando a Moisés. Pero habla de garfios, algunas Biblias dicen tenedores, habla de una especie de cacerola o sartén donde se iban a recoger cenizas, habla de paletas o algunas cosas que se iban a utilizar para voltear o para mover lo que ahí iban a, digamos, a quemar, o los sacrificios que se iban a hacer ahí. Y todo iba a ser de bronce. Y podemos notar un cambio que hay aquí. Este material que está fuera de la tienda del tabernáculo, que está dividido en el lugar santo y el lugar santísimo, es diferente tipo de material, es de bronce. ¿Por qué? Bueno, el último versículo del estudio de hoy nos va a decir una indicación que Dios repite y Dios repite. Así es que sigamos adelante y en algún momento Dios nos va a decir qué es lo que Él quiere que se respete. Versículo 4. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas.
Bueno, como les decía, este es una especie de asador. Entonces, Dios quería que se le hiciera una rejilla. Recuerden que normalmente los asadores tienen una rejilla de bronce. Y también ordena que se le pongan en cada esquina un anillo o un aro. Y el propósito es de que esos anillos, igual que los otros artículos que se han hecho, son necesarios para cuando Dios ordene que se mueva el tabernáculo y todos sus utensilios. Así es que todos los utensilios que están aquí junto con la rejilla y junto con aquellos anillos son de bronce, y la rejilla indica que iba a ser un tipo de asador. ¿Por qué? Porque se iba a cocinar algo arriba o se iba a quemar y las cenizas iban a caer para abajo. Entonces se iban a recoger las cenizas en otro artículo, en otro objeto, un sartén, por así decirlo. Y también con las palas se iba a hacer cierto tipo de limpieza y se iban a mover las cosas que fueran necesarias. Y el tenedor, pues, o el garfio, iba a tener su propósito específico que la Biblia no lo va a enseñar en el futuro. Aún Dios no nos da esa instrucción, pero en su momento Él mismo lo dice, para qué es aquel tenedor o llamado garfio. Ahora bien, dice el versículo 5, hablando de la rejilla de bronce, y la pondrás dentro del cerco del altar, abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Entonces, tú puedes notar, si tú miras un asador, pues un asador realmente cuando tú lo abres está la rejilla. Pero este altar tenía la particularidad de que era un cuadro que tenía la altura de, dice, 3 codos. Entonces, al codo y medio, que es la mitad, hasta ahí llegaba la rejilla. Ahí se iba a quedar la rejilla a la mitad de la altura del altar. Esa es la orden de Dios. Esa es la instrucción que está recibiendo Moisés. Y eso es lo que Dios quiere que se respete. ¿Por qué? Porque se va a asegurar todo de que cuando se haga un sacrificio, todo se haga como Dios quiere. Dice el versículo 6, y harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y ya hemos visto en cada artículo que Dios siempre ordena estas varas, y esas varas son las agarraderas que se van a usar para cuando Dios decida dar orden a su pueblo de que se muevan, pues van a llevarse y cargar el tabernáculo junto con todos sus artículos. Entonces, de esa manera, sabían exactamente cuáles eran los movimientos, cuáles eran los utensilios, y Dios mismo les dijo cómo y dio la instrucción. Dice versículo 7, y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. O sea, son exclusivamente los anillos. Estaban ahí con el propósito de que la vara cruzara por en medio de los anillos, y cuando los sacerdotes tenían que mover aquel artículo, no hubiera ningún problema para moverlo. Dios ordenando las cosas perfectamente. ¿Por qué motivo? Porque esto es algo celestial. Esto es un diseño de Dios. Y dice el versículo 8, lo harás hueco de tablas
de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. O sea que Dios mismo no nada más le dio una instrucción, sino que le mostró un modelo a Moisés para que él mirara de qué manera tenía que hacerlo. Y dice que era hueco, lo cual significa que por en medio, pues no tenía nada, nada más tenía las paredes, pero tenía la rejilla y la ceniza caía hacia abajo y que abajo se recogía la ceniza con aquellos sartenes. Repito, es una especie de asador, es un altar donde se va a quemar sacrificios. Este es nuestro último texto de esta porción para este video. Y lo más importante de destacar aquí es que Dios sigue diciendo que el diseño que Él está dando no es un diseño terrenal y le repite a Moisés, hazlo como te fue mostrado en el monte Sinai. Ese altar, mis amados hermanos, iba a estar enfrente del lugar santo. Y el símbolo de este altar, ahorita yo lo voy a narrar de una forma rápida, pero nosotros sabemos que a través de la Biblia hay muchos tipos de sacrificios y que los sacrificios que se hacen en el Antiguo Testamento todos indican en la dirección del bien venidero, de la majestuosa bendición que Dios iba a enviar al mundo, que es Cristo Jesús. Viniendo desde el cielo a ser sacrificado en una cruz y siendo levantado en alto en aquella cruz. Y la palabra altar, pues es realmente levantar en alto. En este altar de bronce, que exegéticamente Dios había dado todas las instrucciones y las medidas, el tipo de material, el tipo de madera y qué manera quería Él que se colocara todo, se iban a ofrecer ahí todo tipo de sacrificios. Eran sacrificios todos los días. Se les llama ofrendas diarias, se les llama sacrificios continuos y está enfrente del lugar santo. Este altar, hermenéuticamente hablando, es un símbolo de la cruz de Cristo. Allí los sacrificios que se hacían eran símbolos de lo que Cristo vendría a ser. Y todos los días en ese altar se iban a llevar ofrendas y sacrificios por el pecado del pueblo, de diferentes aspectos, de diferentes medidas. Sacrificios que Dios ordenaba por las fiestas de los pueblos, del pueblo, por asuntos que hacían las personas. Y había un sacrificio especial cada año llamado el sacrificio de la expiación. Pero todos los sacrificios apuntan hacia Cristo Jesús. Pero allí también la gente, en agradecimiento por su perdón o por su abundancia o por su paz, iba y ofrecía sacrificios. Y estos sacrificios que se van a llevar a cabo en este altar, que solamente voy a ir al Nuevo Testamento y los voy a recordar ahorita. Y el asunto es que no quiero hablar todo lo que se debe de decir con relación a este altar, porque Dios todavía no lo dice. Pero conforme sigamos estudiando la Biblia, Dios va a hablar más veces sobre ese altar. Y les va a decir qué sacrificio, cuándo lo hagan,
Pero todo indica hacia Cristo Jesús y hacia algo que nosotros debemos de comprender. Y estoy hablando del mensaje de principios hermenéuticos para este mundo moderno, el mundo de la era cristiana. Si tú vas al Nuevo Testamento, en el capítulo 12, versículo primero, no dije el libro, creo que lo olvidé, pero vuelvo y repito, Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 12, versículo primero. Romanos 12:1, dice así: Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es que este texto nos dice que el cristiano debe presentar su vida como un sacrificio vivo. Ciertamente, el símbolo de estos tiempos para nosotros, por lo que la gente antiguamente llevaba sacrificios de animales y llevaba ofrendas de grano, ofrendas de flor de harina, por una gran variedad de cosas y bendiciones que Dios les permitía tener. Pero nosotros que sabemos que el sacrificio de Cristo cumple todos los sacrificios antiguos que se hicieron en el altar de bronce, conforme lo que dice en el libro de Hebreos, que todo aquello era una sombra de los bienes venideros. Ahora se nos pide a nosotros que nos presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. ¿Por qué dice así? Porque nuestro culto hacia Dios, nuestra adoración hacia Dios, es entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario y presentarnos nosotros amando a Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, y amándolo tanto que presentamos nuestras vidas como un sacrificio vivo, dice, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y de qué tipo de sacrificio habla? Bueno, el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo cual, el sacrificio que Dios está hablando en su palabra aquí es de que nosotros vivamos para Él, porque Él murió por nosotros. Que escuchemos su amor, pero también que escuchemos su instrucción. Ya no se llevan sacrificios como en el antiguo tiempo. Ahora nuestras vidas se presentan amando los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas y no dejando que el mundo nos transforme conforme el mundo quiere, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque ahora nosotros somos las ofrendas vivas que nos presentamos delante de Dios por amor a lo que Él hizo por nosotros. Así es que cuando una persona es transformada, entiende y hace cambios, el verdadero adoración a Dios se presenta en entender lo que Cristo ha hecho y amarlo y seguirlo y obedecerlo y no dejarnos engañar por lo que el mundo presenta. Así es que aquellas ofrendas del antiguo tiempo que se llevaban a cabo en el altar de bronce ayudaban a las personas de alguna manera a seguirse relacionando con Dios
cuando ellos hacían algo que requería un sacrificio. Ahora nosotros, sabiendo que no se requieren sacrificios de animales, porque Cristo es el sacrificio perfecto, pero se nos invita a que nosotros presentemos nuestras vidas amando aquello que nos lleva a hacer cambios y no a seguir, repito, más este mundo que es engañoso, sino renovados por el entendimiento que ya Dios nos ha dado con su Espíritu Santo, transformando nuestra mente en todas las áreas de nuestra vida y así vivir para su honra y su gloria. ¿Qué es la cosa o el mensaje que nosotros no debemos de creer? Pues una vez más, mi hermano, como aquí estamos hablando, todo lo que se narra en este tipo de cosas del tabernáculo, de los sacrificios, realmente son un bien venidero. Mucha gente dice que ya no es necesario ni siquiera leerlo. Pero entre más lo lees tú y más lo entiendes, más vas a saber lo que Cristo hizo por nosotros. Y te va a dar realmente mucha comprensión. Porque aquello realmente señalaba a la persona más preciosa que ha venido a esta tierra por decisión propia, a Cristo Jesús. Y recordando que mismo Cristo Jesús, cuando nació en esta tierra, él mismo fue llevado al templo a hacer cierto tipo de sacrificios que ordenaba Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, todo eso nos enseña y nos lleva que Cristo realmente cumplió todo lo que dice el Antiguo Testamento en las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Por eso, sí es bueno entenderlos. Así es que este es otro artículo que Dios ordenó que se hiciera. Después vamos a hablar más de él, pero hasta ahorita es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero recuerda firmemente que Dios le está diciendo a Moisés, hazlo como se te mostró en el monte. Así es que este asunto no es de humano, es celestial. Que Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tus hijos, tu trabajo, tu entrar y tu salir, y que cada día te enamores más de tu Señor y Salvador y de la verdad que nos muestra en su palabra. Hasta el próximo video.